Bueno, a continuación nos referiremos a la taxonomía de Marzano y Kendall. En primer lugar, es importante establecer una diferencia con lo que ya conocemos en relación a la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Marzano y Kendall lo que viene a hacer es a referirse más bien a todos los procedimientos mentales asociados a la asimilación de ciertos procesos por parte del ser humano. Sí, uno de los elementos más característicos y que a los cuales que distintos autores que han trabajado en torno al estudio de esta taxonomía dicen relación es a establecer una diferencia en que, por ejemplo, si nosotros nos fijamos acá, tenemos sistema metacognitivo. En el caso de Bloom, lo que él establece distintos tipos de conocimiento, y es ahí donde aparecen los conocimientos o el contenido conceptual, el contenido factual, ¿verdad? El contenido actitudinal, etc. El conocimiento metacognitivo. Acá ya, desde esta perspectiva, no se está considerando lo metacognitivo como un tipo de contenido, si forma parte de un sistema asociado al desarrollo de una habilidad. Otro elemento importante a considerar desde la perspectiva de esta propuesta o desde esta taxonomía es que acá no se está viendo, ¿verdad? No se considera las habilidades en función de el nivel de complejidad, sino que más bien nosotros podemos visualizar acá ciertos niveles, y estos niveles tienen que ver con el nivel de asimilación por parte de una persona respecto de ciertos procesos o respecto de ciertos procedimientos. Y todos estos niveles van a estar asociados a tres dominios del conocimiento: el dominio de la información, de los procesos mentales y de los procedimientos psicomotores. En relación con lo mismo, ¿verdad? Nosotros, tal como yo les comentaba, nosotros vamos a tener un nivel 1, que es el de recuperación, el del recuerdo. ¿Por qué es un nivel más automático? Porque efectivamente es solamente el hecho de recordar. Yo eso lo tengo automatizado. Un nivel de comprensión, eso ya no va a ser tan automático, yo voy a tener que hacerlo mucho más consciente para poder darme cuenta, ¿verdad? Y poder establecer ciertas relaciones de integración entre distintos elementos que componen un fenómeno. Acá, que es el mismo esquema que ustedes tienen disponible en aula virtual, se va a dar cuenta que en particular en esta taxonomía hay tres sistemas. Está el sistema de la cognición, el sistema de la metacognición y el sistema de la conciencia del ser o el sistema del self. En relación al sistema de la cognición se habla de 4 procesos: el recuerdo, la comprensión, el análisis y la utilización. En particular, el recuerdo es sencillamente nombrar, identificar. Por ejemplo, cuando nosotros enseñamos un procedimiento a nuestros estudiantes, ellos pueden tener claridad del paso a paso, pueden recordar cada uno de los pasos, los pueden ejecutar, pero eso no implica que necesariamente ellos lo comprendan. Si nosotros cuando están en una etapa más avanzada de la asimilación de este procedimiento, eso significa que el estudiante tiene claridad, comprende, él puede explicar el funcionamiento de este procedimiento. Entonces, no solamente que los recuerde y los reproduce, sino que independientemente de que, por ejemplo, se le presentasen desordenados todas las etapas de este procedimiento que se le ha enseñado, él tendría la capacidad de saber qué etapa va primero dentro de este procedimiento. Entonces, ¿por qué? Porque existe un nivel de comprensión. Entonces, luego pasamos a un nivel más alto de asimilación que tiene que ver con el nivel de análisis, es decir, que él puede identificar ciertas aplicaciones específicas y ciertas consecuencias. Por ejemplo, si él podría saber frente a una situación específica que al aplicar determinado procedimiento, si se salta un paso, eso podría tener ciertos efectos. Entonces, ahí él tiene la capacidad de analizar y decir, ok, esto podría suceder
si yo me salto este paso. Y en el caso de la utilización es que él podría utilizar el procedimiento conocido, lo podría utilizar llevándolo a otras situaciones con características similares. Entonces ahí hay un nivel de utilización. En el caso del sistema de la metacognición trata particularmente de poder hacer un monitoreo de los propios procesos. Por ejemplo, el nivel de precisión, o sea, con qué precisión yo estoy llevando a cabo ese procedimiento que en algún momento a mí se me enseñó. Y esto tiene que ver, ¿verdad? Estamos en un mayor nivel de asimilación, es decir, yo estoy juzgando con qué precisión estoy realizando, llevando a cabo tal proceso que se me ha enseñado. Entonces, ¿cuánta claridad tengo? Estoy monitoreando mis propios procesos y finalmente en el sistema de conciencia del ser o del self, nosotros tiene que ver con la evaluación de cuán importante para mí es este proceso, lo estoy realizando eficazmente, cuáles son mis emociones en términos de la realización o la ejecución de cierto proceso me motiva. Entonces, en particular en relación a este último sistema de conciencia del ser o del self, es ahí donde están bastante involucradas lo que es la dimensión actitudinal. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando nosotros si revisamos las fuentes que están integradas en el aula, cuando nosotros hablamos de la evaluación de las emociones, estuvimos viendo que siempre va a haber una valoración por parte del estudiante en lo que en cierta medida va a relacionarse con ciertas conductas y que me van a permitir explicar, o sea, me van a permitir reconocer que esa conducta en el fondo es un reflejo de la actitud que él tiene, que es su disposición respecto a una tarea, un fenómeno, un hecho, una situación o una persona. Entonces acá las emociones cobran relevancia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las emociones tienen mucho que ver con las conductas que los estudiantes manifiestan. En ese sentido, ¿hacia dónde está nuestro trabajo? Nuestro trabajo está también en que nosotros podamos ir quizás formando en ciertas conductas esperadas en términos de también la experiencia que nosotros tenemos como docentes en el contexto del ejercicio de la profesión. Hay ciertas conductas que necesariamente hay que irlas orientando y hay que irlas trabajando para que el estudiante pueda responder a los requerimientos del campo profesional en el que a futuro se va a insertar. Por ejemplo, hay un tema muy recurrente que tiene que ver con la responsabilidad. En el caso de la responsabilidad, nosotros en muchos casos juzgamos a los estudiantes porque no son responsables, porque no cumplen con los plazos, pero eso también va a estar relacionado con la evaluación de la motivación o de las emociones. Es decir, hay algo que está antecediendo esa conducta y que permitiría explicar ese proceso. Nosotros vemos finalmente en este esquema es exactamente lo mismo que les presentaba, solo que he presentado de manera distinta lo que estábamos hablando recientemente. Entonces esto es un poco para que ustedes puedan entender en qué consiste esta taxonomía propuesta por Marzano y Kendall, y espero que les sirva de apoyo.